Este no es un espacio ordinario, es un campo de resonancia, donde esas dos mentes inquietas se encuentran y crean un territorio para explorar en conjunto. Estas dos mentes no buscan consensos fáciles ni respuestas predecibles. Por lo tanto, Merge invita a esas mentes que están buscando cuestionarlo absolutamente todo, sobre todo para poner a prueba sus propias ideas y encontrar en estos nuevos ángulos potenciales desarrollos. Este es un punto de encuentro donde el conocimiento evoluciona. Y espero que todo este ejercicio pueda iluminar esta vastedad increíble y desconocida, esa caja negra. Esto es Merge. Bienvenida y bienvenido. Bueno, a quien ves es a Santi Pisonero y lo has visto, en diferentes medios. Esto no es una entrevista, esto es Merge. Y me lo acabas de explicar. Sí, tal me cual. lo acabas de explicar. Tal cual. Y esa sensación de empezar como un espacio nuevo es algo a mí que me gusta muchísimo. Y en este caso es ir descubriendo según abramos terreno juntos, ¿no? Este Merge se irá creando. Sí, inteligencia colectiva. Mira, estoy por leer un libro llamado Inteligencia Colectiva que venga yo hablando hace mucho sobre la inteligencia colectiva y Mediatak me regaló para final de año un libro y ahora voy a empezar a leerlo. Justamente se llama La inteligencia colectiva. Hay literatura y creo que en los tiempos que corren es una literatura un tanto subversiva. Sí, vengo de hacer una reflexión un poco de eso, que lo colectivo está en crisis. ¿Sabes que mientras leía el título estaba también intentando sacar como conclusiones de estos años? Pasamos, ¿no? Como muy humanista, muy enfocado en la persona, pero de repente se nos va de madre, ¿no? O no logramos ser lo suficientemente, ¿no? Como siempre todo es pendular. En la historia nuestra occidental, por lo menos, todo es pendular, vamos de un lado al otro y en el centro nos detenemos muy poco. Y lo humanista sí que se ha puesto de moda, yo creo que a raíz del acelerón de lo digital en la última década, lo cual nos viene bien a los que nos dedicamos a aspectos humanistas, se ha puesto de moda, pero no deja de ser un discurso muy vacío. Muy vacío, por parte de quienes tienen que tomar decisiones. A mí me da como tristeza habitualmente en mi día a día porque, como que confío mucho, ¿no? en que aquello que yo he teorizado, digo, no, si veo que la persona se esfuerza, tal, no sé qué, voy a darle un KPI para intentar ayudarle a llegar a ese indicador que hemos propuesto, tal y cual. Y claro, si todo el mundo lo hace, pues esta inteligencia colectiva va a lograr estos objetivos y de repente hay que estar como muy detrás de las personas, o dicen que hacen y luego no hacen y están todo el rato como buscando, ¿no? Como saltarse sus propias reglas. Sí. Es que también el esfuerzo está en crisis. El concepto de esfuerzo está en crisis. Absolutamente. Sí. Puedes decir, es que ahora nos esforzamos un poco menos, lo cual también está en cierto modo legitimado porque apenas hay meritocracia y entonces dices, ¿por qué me voy a esforzar? Pero por otra parte también pienso yo que, sobre todo en nuevas generaciones, lo que se hace es redefinir el esfuerzo. Entonces, los que venimos de una época más convencional, conservadora, en la que el esfuerzo es lo que tienes que hacer sí o sí y va a tener una recompensa, ¿no? A quien madruga, Dios le ayuda. A quien madruga, Dios le ayuda. Pues claro, las nuevas generaciones ven que eso no es así, que tú te puedes esforzar todo lo que quieras y no vas a obtener recompensa. Es curioso porque, totalmente de acuerdo, pero es curioso que por un lado tenemos a Yados con ese mantra de, ¿no? Esfuérzate empezando bien pronto y que todo es muy fácil, ¿no? Que simplemente con 4 burpees... No, de hecho, yo me estoy empezando... No quiero utilizar la palabra radicalidad, pero sí que me estoy poniendo un poco enfrente de todo este discurso, ¿vale? Evidentemente tenemos que buscar lo mejor de nosotros mismos, intentar empoderarnos, intentar coger fortaleza, pero de ahí a pensar que con esfuerzo todo lo consigues. Pero es más, lo que se nos pide ahora es hacer las cosas no solo con esfuerzo, sino tú solo. Veníamos hablando un poco de la crisis de lo colectivo, porque lo que está ahora de moda es que tú solo. Si quieres, puedes, ¿no? Es un absurdo tremendo. Si quieres, no tienes por qué poder. Yo tengo todo una es tan complejo, ¿no?
Sí. Que es imposible, que aunque tengas toda la Sí, predisposición, todo el deseo... pero sin embargo, si te das cuenta, normalmente los gurús, bueno, y no quiero ser peyorativo, los coach, que con toda la buena intención del mundo lo que quiere sí es sacar esta parte de empoderamiento y decir, oye, mira en tu interior, tal. Claro, yo también miro en mi interior. Hago tai chi y me gusta mirar hacia el interior continuamente. Pero necesitamos a los demás. Y los demás nos necesitan a nosotros, para casi todo. Entonces, esto de que si tú quieres, tú puedes, si tus fuerzas lo consigues, llevas un león dentro, al final no deja de ser también bueno, habíamos dicho que no íbamos a opinar mucho, pero yo sí lo que veo es una corriente muy fuerte de individualismo, también con su traslación política a nivel internacional, algo más local, en la cual sobra lo público. O por lo menos hay que reducir lo público. ¿Por qué? Porque no hace falta lo público o lo comunitario si lo que hacemos es fortalecer individuos que pueden hacer las cosas por sí solos. Y creo que estamos ahora mismo en una batalla ideológica soterrada. Evidentemente no es una batalla explícita que la gente sea consciente. No, pero tienes razón, porque sí que es cierto que totalmente se ve ¿no? En ese awareness, ese ruido, pero por debajo, en los cimientos de la sociedad, también lo vivimos de forma constante. Cuando estamos... lo mismo, o sea, ese mantra de individualismo, sí. Si vamos hacia abajo, sí. en esas capas interiores, mira hacia adentro, pero sí. Lo que miras hacia adentro es querer tú resolverte a ti mismo por ti solo todo o delegar. Es como que son dos campos. Y es absurdo. Claro. Como especie humana siempre hemos necesitado a los demás. El año pasado o hace 2 que vi la película de Freddie Mercury, ¿no? la de Queen. Él cuando emprende la carrera en solitario fracasa estrepitosamente y luego vuelve donde el grupo con las orejas bajas diciendo, joder, nadie me decía que lo hacía mal. No tenía un contraste. Y el ser humano es así. Cuando hablamos y decimos que el ser humano es un ser social, hay que detenerse y volver a decirlo. O sea, el ser humano es un ser social, no es un ser individual. No ha podido evolucionar ni sobrevivir como especie si no te apoyas en la tribu. Tú te ves solo cazando un mamut, te ves solo haciendo fuego, te ves solo cavando las zanjas en el Nilo para regarlo. No. Y ahora parece que solo. Y de hecho, incluso se traslada como una debilidad el que necesites ayuda. Y de hecho, el otro día me di cuenta, ¿no? Entras a la sección de autoayuda. O sea, tú solo, tú te lo guisas, tú te lo compones y tú te autoayudas. Y no, somos profundamente comunitarios. Y eso pasa por, en la parte de emprendimiento, ya hablaremos si quieres, y es donde me focalizo, eso pasa por darle fuerza a lo comunitario y cuidarlo. Tengo este merge, ya lo tengo claro, ya tenemos un terreno de juego clarísimo. Dime. Porque ahora lo veo, o sea, no va de hacer un merge de crear este territorio de tus herramientas y demás, que igual irán surgiendo, sí. Sino es más, o sea, creo que es este terreno sociológico que claramente te marca, es sociólogo, tienes una visión macro y micro del comportamiento, entonces el eje de este merge tiene que ser comportamiento, claramente. Diseccionas bien. Yo intento moverme entre lo macro y lo micro, y en el medio intentar hacer negocio. Y es complicado. Bueno, pero claro, y el hacer negocio desde tu lado también implica, claro, bueno, tú generas primero una carrera, sí. Enfocas en un tipo de servicio. Bueno, yo he tenido muchísimos avatares desde que termino la carrera. La parte mía de emprendimiento viene dada por los vaivenes en el mercado de trabajo, despidos, intentar autoayudarme y buscar proyectos sobre todo que me enriquezcan, ¿no? Entre los despidos y empresas en las que me he ido, muchas. Luego este tema de emprendedor, yo suelo pensar mucho en Peter Parker, ¿no? Es decir, Peter Parker, ¿cuándo es Spider-Man? ¿Cuando le pica la araña o cuando se pone el traje? ¿No? Pues buen punto. Sí. Entonces, bueno, a los emprendedores nos ha picado la araña, pero luego hay que ponerse el traje. Y el traje a veces te lo pones porque no te queda más remedio. Pero no te queda más remedio por tu forma de ser, por tu configuración base. Te has mirado adentro y has dicho, no, esto no. Yo no puedo ser no puedo ser cola. O sea, tengo esa sensación, no puedo ser cola. Yo he emprendido también dentro de organizaciones. O sea, es decir, emprender no significa montarte una SL o una asociación. Bueno, intraemprender dentro de un equipo. Intraemprender completamente, sí. ¿No? Lo que tengo claro es que yo nunca he encajado en decir que sí a lo que me digan los demás.
Es así. Es así, siempre. Me encanta. No, sí, y reconocerlo, bueno, pues es un proceso también, darte cuenta. Y el coraje, o sea, ¿crees que una de las palabras, porque claro, si estábamos analizando un poco el comportamiento a nivel general, ¿no? De cómo está ese diagnóstico que tú ves, claramente a nivel sociológico, que las nuevas generaciones se están diciendo que tienen que ir solos, que hay que hacer un camino solo, que hay que sacrificar mucho o todo, y que el resto no importa. Bueno, no es que se lo digan a sí mismos, es que se lo dicen. Claro. O sea, es diferente, se lo dicen, y precisamente si estás tú solo, es muy difícil que realices una carrera satisfactoria para tu modo de vida y al mismo tiempo tengas unos ingresos económicos. Y ahí está la frustración, ¿no? Porque entras en enfrentarte a los obstáculos que son muchos emprendiendo. Son muchísimos. No todo el mundo vale para emprender, eso está claro. Y no es tanto una cuestión de coraje, en mi opinión, es una cuestión de coherencia. Tú en tu día a día, o sea, lo que haces es, tienes, ¿no?, como una especie de avatar público en el que ahora estamos viendo el lado B. Sí, no, ¿O no? No, yo no me creo personajes, nunca me los he creado. Otra cosa es que tengas un registro dentro de lo que tú eres. Tú, yo, todo el mundo tenemos un lado payaso, un lado gracioso, más o menos, ¿no? Y luego tenemos un lado público. Eso cualquiera. ¿Pero ahora en el semipúblico o en el público? ¿Yo ahora? Ahora mismo. Estoy en el semi. Este es semi. Estoy en el semi, sí. Vale, pues por eso le llamo medio lado B. Si no quieres llamarlo lado B, quizás sí es cierto que no hay que... Claro, no escondes, ¿no? No es que es una parte que no está a la luz, sino simplemente que abres más aristas de lo... Abro más aristas siempre siendo yo y siendo coherente y tratando de gustarme. ¿Ese plan de coherencia lo tienes claro porque lo has escrito, lo has descrito, te lo has hablado? Me lo he hablado. ¿Cómo lo has hecho? Básicamente digo, bueno, ¿dónde están mis límites? Básicamente es ponerte los límites. Buenísimo. Sí, ponerte los límites y sabiendo también que vivimos, yo al final sí tengo, no un avatar, sino que tengo un perfil público dentro de lo que soy yo, que es lo que me da de comer, ¿vale? Tengo mi parte más seria, en la tele me pongo americana, ¿vale? Sí, tengo mi parte más seria. Entonces, tengo que ser coherente también con mi parte seria. ¿Y cuáles son los límites? Bueno, primero, no decir nada de lo que te puedas arrepentir, controlar bien lo que dices, sabiendo que estamos en un momento de muchísima censura. 100%. Sí, estamos en un momento de mucha censura que pues te pueden crujir y hacerte daño en tu carrera profesional. Esos para mí son los límites. Sí, me he quedado pensando... Es tremendo lo que está pasando. Sí. O sea, parece que no. Claro, yo acabo de viajar fuera, vuelvo, veo la caja desde fuera. No sé si te das tú la oportunidad también de ver la caja desde fuera. Sin salir de aquí intento verla desde fuera. Yo siempre me imagino que en cualquier momento puede bajar una nave de extraterrestres, ¿no? y bajarse aquí y decir, a ver, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo? ¿De verdad os parece esto coherente? ¿De verdad os parece esto justo? ¿De verdad os parece que se puede vivir diciendo lo que no piensas? Ese es mi ejercicio. Sí, hoy justo estaba pensando en eso también. Es el hecho de no poder decir exactamente lo que pienso, no por una autocensura, sino por... A veces es una estrategia, bueno, a veces yo creo que todo el mundo lo utiliza, ¿no? Un político lo utilizará por una cuestión de timing, obviamente no puedes anunciar una noticia antes de tiempo, por ejemplo, pero muchas veces en el lenguaje, en el comportamiento, en el día a día, te enfrentas a microdecisiones también que tienes que hacer un timer, ¿no?, interno, decir, uy, esto no lo digo porque esta persona no tiene que relajarse o no tiene que tal, o ¿cómo ¿Con personas? Sí, en general, con todo el mundo que interactúas, en esa inteligencia colectiva. Yo creo que siendo muy consciente de lo que estás diciendo, controlando mucho las palabras. Vivimos en una sociedad... A ver, yo estudié sociología entre el año 92 y 97. ETA mataba. Y bueno, el conflicto pues es complicadísimo y si en una comunidad de vecinos no nos ponemos de acuerdo, tampoco nos vamos a poner de acuerdo con el relato de lo que aquí ha pasado. Pero tiene que empezar a hablarse también de esto. Tiene que empezar a emerger. Yo creo que emerge, pero bueno, ese es un debate en el que ahora yo creo que no conviene meternos. Pero vivimos en una sociedad en la que no es lo mismo que yo hable de Euskadi que de País Vasco, que de Vascongadas, que de Euskal Herria,
que de Baskonia. He visto una entrevista de Plurena justamente hablando de eso, ¿Ah, sí? de Navarra y que lo... Sí, ¿lo has visto? sí, la he visto. Entonces, aquí enseguida se te posiciona. Exacto. Se te posiciona. Si utilizas el lenguaje llamado inclusivo o no, si hilas fino con todo el ámbito de la discapacidad, accesibilidad, personas racializadas. Entonces, hay que ser consciente de que tú, cuando utilizas las palabras, habrá alguien que te esté juzgando. Eso es lo que no he tenido de encajar en mi comportamiento, es decir, que en mi plan de coherencia obviamente he revisado mucho, ¿no? Justamente, por ejemplo, un ejemplo, redes sociales. Hace 12 años empecé a ver que todo el mundo ponía cosas políticas y tal, y digo, no, espera, hablar de política, ¿qué sentido tiene si tengo que explicar demasiado en un tuit? No voy a poder, no, dejo un rastro muy pequeño. Y una interpretación múltiple, porque la gente va a leerlo con sus sesgos. Total. Digo, ¿para qué voy a meterme yo en esto? Tal? Y nunca. Y me puse mi regla de no hablar de política. Hay temas que no se pueden... Esa censura lo hice hace años. Sí, bueno, aparte de que yo también creo que hay temas que no se pueden hablar en 140 Pero no lo veo negativo tampoco, ¿eh? O sea, ¿Perdón? no veo negativo abrir internamente ese debate, decir, mira, todo esto no lo voy a hacer público porque si no tendría 1000 vidas para explicar cada cosa. Sí, a ver, que el debate hay que hacerlo. Lo que digo es que de política con 140 caracteres a mí me parece complicadísimo hablar. Total. Vale, pero imagínate que se pudiera. ¿Y por qué no lo hacemos? Pues porque yo suelo decir que vivimos en un panóptico social, ¿no? El panóptico es esta figura arquitectónica que había en las cárceles de finales del siglo XIX en Inglaterra, que es como un medio cilindro de celdas, y entonces un solo vigilante parece que controla todas las celdas. Es decir, tú te puedes sentir observado continuamente. Claro, cuando estás en el váter, cuando estás durmiendo, cuando estás comiéndote pues el rancho que te dan. Esta vigilancia la tenemos hoy en redes sociales. Es decir, tú escribes cualquier cosa y igual no te va a cazar quien te tiene que cazar, pero puede hacerlo. Es 360 grados, ¿no? Lo que estás diciendo es como una... Claro, la sensación de estar expuesto en todas expuesto continuamente. Y además vivimos en un momento en el que se olvida la intencionalidad de lo que escribes y se descontextualiza. El problema es que no podemos tener la capacidad... Me pasa, mira, un Slack o un mensaje interno de empresa, por ejemplo, de un día para otro, anteayer, y no me dan contexto y yo digo, no entiendo, ¿no? O sea, he explicado el poner esos pocos caracteres. No te entiendo, me contextualizas, hazme un audio. Sí. Sí, bueno, aquí los emoticonos han ayudado a darle cierto sentido. Sí, el emoticono es también una intención después a la hora de comunicar, ¿eh? Sí, cierto. Te da contexto, pero no te da toda la información. No te da toda la información, pero si dices un no te entiendo y guiñas un ojito, bueno, no estás enfadado. Claro. Pero es muy difícil trasladar toda una emoción en un texto. Pero quien te va a juzgar también le va a dar igual. Sí, porque el esquema mental de quien juzga ya ha hecho todo el ejercicio, ya está en el punto final de sentencia, no está analizando las pruebas, investigando. Está en el punto final de sentencia, que es una tendencia natural que tenemos como seres humanos. Este sesgo está súper comprobado ya desde hace décadas, es el sesgo de confirmación, es decir, tú solo te vas a quedar con lo que te quieres quedar, eso ha existido siempre. Lo que sucede que hoy en día está hiperpotenciado por las redes sociales y los algoritmos. Bueno, no estamos exentos, ni tú ni yo, de esto tampoco. No, de hecho yo trato de ser... La palabra autoconciencia es algo que... creo que me intenta definir, tanto por qué opino lo que opino, por qué siento cuando siento, por qué quiero hacer esto, por qué no quiero hacer lo otro. Sí, pero o sea, ahí, Santi, es como, qué complejos, ¿no? Porque qué cantidad de preguntas tenemos que hacernos constantemente para intentar entender lo que estamos viviendo. Es decir, no nos da tiempo con la velocidad a la que vamos. No da tiempo. Claro, no da tiempo. Yo sufro mucho cuando estoy de analista de actualidad. No da tiempo. Yo suelo decir, yo le comentaba al responsable del programa de la radio con el que tengo una colaboración, ¿no? Yo le decía, yo actualidad, conmigo no cuentes para actualidad. Claro. Yo me veo abuelo de dron. Me veo abuelo de dron viendo lo que hay, lo que ha habido hace una semana, lo que ha habido hace un año y hacia dónde vamos. Hay una crisis igual de las noticias. Total. O sea, la gente no quiere leer noticias o no quiere procesar de la forma que el periodismo procesaba la información. La gente de menos de 50 años, no. Sí, claro, doy por hecho es que donde tenemos un poco la frontera. 45, 50 años, la generación que estamos acostumbrados... Bueno, yo soy puente, ¿vale? Yo empecé la carrera con máquina de escribir y la terminé con ordenador. He visto un poco los dos mundos.
pero claro que existen ahora mismo muchísimas limitaciones a la hora de recoger la información que otro escribe. No se lee con profundidad. Es que 2024 para mí ha sido un antes y un después en cuanto a evidencias científicas, claro, estudios. Estamos perdiendo facultades cognitivas, estamos perdiendo pensamiento crítico, estamos perdiendo comprensión lectora. Y entonces, claro, ¿cómo abordas y reflexionas sobre temas profundos sin todo esto? Es complicado. Complicado no, estamos en crisis. Pues también veo que se está radicalizando, tú lo has dicho, ¿no? Esa palabra igual quizás tiene una connotación muy, muy concreta aquí en el norte, pero en realidad, pero bueno, cada vez menos. Es menos, la carga es menos a nivel ya castellano y de la RAE, etimológicamente. La cuestión es que claro, que todas esas personas que están actualmente teniendo una voz como un altavoz fuerte en estos canales sociales, sí que están removiendo temas que están generando mucha controversia, obviamente por una estrategia de likes, bueno, lo que ya conocemos. Sí. De todo eso, ¿rescatas algo? ¿En qué sentido? Pues lo que quiero decir es, si toda esta gente que está levantando todo eso que está, ¿no? Es Vox Populi, pero nadie lo quiere hablar en televisión, nadie lo quiere hablar... por ejemplo, ¿no? En la radio, nos animan porque hay que dar mucho contexto y se juzga muy, muy rápido. Sin embargo, ahora empiezan a ver como estos canales que están radicalizando este tipo de debates. A ver, yo lo que veo es que existe una gran brecha entre el mundo tradicional y el mundo digital, con sus sociologías. Tenemos una brecha claramente de edad. De hecho, yo creo que existe un conflicto intergeneracional muy importante. Se está compitiendo por los recursos, la gente mayor y la gente joven, y sus canales de comunicación y de información son diferentes. Y lo más importante, el canal con el cual se genera la identidad de la gente joven, es completamente ignoto, desconocido para la gente mayor. Entonces, esto que tú comentas, los que hacen ruido en redes sociales con posiciones que son ya per se, vamos a llamarlas, pues eso, radicalizadas, que se van a los extremos, lo radical no es necesariamente malo, pero bueno, son posiciones que se van hacia los extremos, se ve además potenciado por los algoritmos. El algoritmo va a potenciar que tú leas un extremo, porque sabe qué es lo que te gusta, porque va a reafirmar tu pensamiento, es el sesgo cognitivo del que hablábamos. Igual no tiene intención un TikTok o un Instagram en hacerte radical, tiene intención en mantenerte pegado a la pantalla. Entonces te va a dar aquello que cree que te va a gustar. Y es un círculo, Es decir, están los generadores de contenido que son aplaudidos y potenciados por el propio comportamiento viral de las redes sociales. Y esto está, a mi juicio, generando una desintegración de la comunidad en estratos cada vez más independientes entre ellos, incluso con lenguajes léxicos diferentes, con diferente forma de entender el esfuerzo, con diferente forma de entender el trabajo, con diferente forma de entender las relaciones sociales, el sexo, la música. Y esto coincide de forma exacta con cómo el modelo de negocio de las redes sociales, que es los ultranichos, por edad, por sesgo, por todo, por grupo social, que de hecho si lo taguean así los expertos en marketing digital, bueno, marketing básicamente, cuadra justamente y cuaja con esa necesidad de que la propia herramienta tenga, ¿no? Esos cerebros activados en esos cajones bien claros para venderles cosas. Sí, de hecho el comportamiento viral, luego hablamos de ultranichos, ¿no? Pero el comportamiento viral, a mí me viene mucho a la cabeza la primera definición que existe de meme, que es de Richard Dawkins, que era un biólogo de la década de los 70 del siglo pasado. ¿Vale? Él habla de meme como una unidad de pensamiento. Un meme puede ser decir que la paz es buena. Eso es un meme, es una unidad de pensamiento. O que la violencia es mala. O que las chicas lo hacen peor. Unidad de pensamiento. Pueden ser buenos o malos, según la época con la que lo veremos. Claro. Sí, pero eso dirige, ¿no? El pensamiento. El pensamiento lo construye, claro. El pensamiento se construye a partir de la suma de memes. ¿Vale? Él hace, meme etimológicamente sería memoria, mente, más gen. Memoria. Entonces, lo que él decía es que tiene un comportamiento también viral. Se expande. Y se expande una idea, los inmigrantes son malos.
esta idea se expande de mente en mente en aquel caldo de cultivo más proclive para que se reproduzca este virus. En las discusiones que tenemos en el plano personal y también profesional, veo que se repiten pequeñas, ¿no?, compresiones de texto, que son esos memes, Sí. que se repiten una y otra vez, no por los medios y esto, que ya hay muchas redes sociales que se están encargando, Sí. y canales de hablar de esto, sino yo mismo, no sé si te pasa, lo he visto en comportamiento en la gente, de repetir frases calcadas y que se van uniendo, parafraseando Sí. a un pastiche de Sí, varios memes, ¿no? Un ideario. Sí, son aforismos al final, pero claro, Claro. pero un aforismo que es una verdad concentrada, que venía a ser un poco como, oye, Nietzsche era muy de aforismos. Entonces Nietzsche escribía. Por cierto, era un hombre que escribía también como escribía porque no le gustaba escribir con máquina de escribir. Entonces iba a lo mínimo, ¿no? Aquí vemos cómo la tecnología también cambia nuestra forma de escribir, ¿no? Ahora también con el móvil. Pero bueno, el aforismo en sí mismo no está mal siempre y cuando lo acompañes del texto que de detrás lo soporta, ¿no? Claro. Como decía Maquiavelo, el fin justifica. Léete El Príncipe de Maquiavelo. Y Maquiavelo decía 8 millones de cosas. Exacto. Y precisamente decía un poco lo contrario a este aserto. Entonces, el vivir de aforismos, pues es algo... Bueno, vivir de refranes también. Sí, bueno, es que los refranes, pues eso, te encuentran muchísima sabiduría dentro, pero hay que saber un poco contextualizarlos. Mira, algo que decías tú al inicio, que yo me identifico contigo, ¿no? De lo mismo, ¿no? De ese punto ácrata de no encontrar más que mi espacio y construirlo con otras personas. Sí. Obviamente yo lo he hecho y lo estoy haciendo todo el rato, emprendiendo con más personas. Porque me di cuenta que yo solo no iba a poder hace tiempo. Y siempre como que me ha molestado mucho los refranes. Porque sentía que me encerraba y me agobiaba. Porque ya la vida es así, ya está. Ya tengo todo un códice de cómo es la vida y punto. En cambio, cuando fui comprobando que muchos se cumplen... Muchos se cumplen. Bueno, son píldoras culturales. Me gustan las píldoras culturales. Son píldoras culturales de su época. Tengo un refranero yo vasco del siglo XVI que es precioso. Claro. Y el refranero castellano también es precioso. Antes te he soltado uno, que es A quien madruga Dios le ayuda, que viene a reforzar esta idea del individualismo y de que con esfuerzo obtendrás tu recompensa. Pero bueno, los 140 caracteres y el no ser capaz de leer más allá de 10 segundos te están dando el espacio para que la única información que se propague venga a partir de refranes o aforismos. Bueno, pues me da esperanza esto, porque igualmente que se propaga un virus quizás negativo o que interpela más la destrucción de lo colectivo, también me da esperanza de creer que si nacen otro ideario de memes, otro universo narrativo... Pero seguirá siendo frágil, seguirá siendo una capa de hielo. Claro, porque es más rápido el ciclo quizás, en cambios de humor. Sí, porque de hecho yo creo que lo comunitario y lo social tuvo un buen punto en pandemia. Ahí nos dimos cuenta de que, o vamos a una o no salimos. O potenciamos la sanidad pública o no salimos, ¿no? Necesitamos... ¿Reforzado por el miedo igual? ¿Reforzado por el miedo? Sí, probablemente. Bueno, el miedo es una gran herramienta de control social. Ahí está. Si en ese contexto en el que todo estaba en jaque, sí, ahí encontramos quizás que la inteligencia colectiva es una salida. Pero ¿por qué cuando el miedo se desplaza, el comportamiento vuelve como... De repente todos nos levantamos, olvidamos. No sé si tú recuerdas mucho de toda esa época, pero para mí ya es una época, y parece que fue hace 1000 años y fue hace nada. Sí. El tiempo se ha destruido. Con una sensación... Nos ha dejado algún aprendizaje que no somos muy conscientes de los aprendizajes que no son buenos, en mi opinión, los aprendizajes de la pandemia, que es que nos podemos desmoronar en cuestión de meses. Ese es el aprendizaje. Y de que el Estado se equivoca. Se puede volver a equivocar, pues prohibiéndote la mascarilla por la calle y quitándotela al entrar al bar, ¿no? Entonces, esta deslegitimación a la hora de tomar decisiones por parte de los políticos creo que ha quedado de pozo, y eso es peligroso. Por eso hay un contexto ahora más... Por eso está emergiendo quizás este tipo de cansancio. Bueno, yo creo que sí es un factor de deslegitimación de lo público, la gestión de la pandemia. Porque fue incoherente y profundamente... Sí, porque fue incoherente y profundamente anticientífica en muchas decisiones. Bueno, no había tiempo. ¿Cómo? No había tiempo. O sea, quiero decir, tú lanzas un proyecto experimental a nivel global, pero por un lado dices, oye, que sepáis que estamos ya, que esto está medio contrastado, pero no tenemos tiempo para
hacer otra cosa más que esto. No, y lanzarnos con errores. No, yo me refiero a que cuando ya se sabía que el virus no se propagaba más que en espacios cerrados y que no era necesaria la mascarilla en la calle, cuando ya se sabía, por ejemplo, y te obligan, dices, hombre. Y otro aprendizaje también, en mi opinión, es que, bueno, luego todas las multas que pusieron las echaron para atrás, con lo cual la legitimación ahí se encuentra un poco en crisis, y que no hay quien pare el botellón. O sea, no tenemos capacidad de parar un botellón. No había policía suficiente. Y entre otras cosas, porque quienes hacían el botellón eran los hijos de los policías, ¿no? La crisis generacional de la que te hablaba. ¿Cuántos melones? O sea, son Sí. muchos melones y creo que es la primera vez que hablo de temáticas muy de opinión, porque claro, justamente porque mi regla Y eso es que no no íbamos a hablar de opinión, pero... Bueno. Sí, no, pero creo que te marca, ¿no? O sea, te marca como, pues, como tienes como... Lo tienes claro. O sea, tengo la sensación que tienes... O porque No, quizás pues estás muy acostumbrado a ver el comportamiento y analizarlo. O sea, yo me autodefino como una persona con muy pocas convicciones. Y me puedes convencer de lo contrario rápidamente, pero sí hay cosas que veo claras. Y esta es una. Hemos aprendido poco de la pandemia. Viene de por qué el valor de lo público ha pivotado estos años. Bueno, pues en pandemia porque había un miedo, y el miedo es un motor. Miedo, tampoco lo he entendido como un miedo estalinista, vamos. Miedo de que nos podemos destruir como sociedad. Al final la necesidad es lo que nos mueve. Si no, no cavas zanjas con el de al lado para canalizar el Pero eso Nilo. rápidamente sucede, ¿eh? ¿Perdón? Que eso rápidamente sucede. Si tú tienes la necesidad, Sí. o surge esa necesidad por contexto en el que te igualas. O sea, al final, lo que nos hemos montado día a día es como ese esquema de creerte, ¿no? Algo, ese avatar que decíamos antes, de, bueno, yo me encargo de ser un CEO, pues soy un CEO. ¿Y qué es un CEO? Voy a mirar, voy a buscar qué es un CEO. Y un CEO en Estados Unidos es un tío que sale a hablar en prensa con un traje tal. Voy a poner un traje tal. O sea, parece ser que por mimética, Estados Unidos, que es la lógica, la mimética, enseñarle a los niños que copien los avatares, el bombero, el tal, el cual, que de repente eso lo hemos, ¿no?, como ido bebiendo, bueno, todo Occidente lo ha bebido, y tenemos ese esquema mental de repetir eso, ¿no?, de querer ser eso, el CEO, el tal, y romperlo y ponerte de igual a igual y decir, hostia, yo comparto contigo, mi objetivo es uno dentro de esta organización, el tuyo es otro, pero vamos todos a una. Bueno, a ver, Estados Unidos desde luego es un referente de símbolos brutal, que los tenemos adoptados, nos ha dibujado la historia del siglo XX, ¿no? Nos creemos que ganaron la guerra, este tipo de cosas. El mundo del western es un mundo en el que proyectamos valores de libertad. Estados Unidos ha sido un referente cultural y sigue siendo un referente cultural fortísimo, y claro que nos ha marcado estos avatares y estos perfiles. En Euskadi, sin embargo, pues tradicionalmente hemos tenido otra forma de ver la empresa. Es verdad que igual está muy idealizado, pero bueno, la filosofía de la cooperativa, bueno, yo creo que sí es propio nuestro y definitorio. No sé hasta qué punto queremos clonar o trasladar los avatares de Estados Unidos. Ahí no lo tengo claro. Claro, porque esta nueva generación creo que, por ejemplo, no recuerda de forma directa lo de ETA, por ejemplo. Sí. Y tú dices, es increíble. O sea, yo estaba aquí hace 20 años y yo lo he vivido. Y sí. como una persona que tiene 21 no recuerda, pues tiene sentido. Todo. Tiene todo el sentido. Nosotros hicimos una investigación en la que a mí me quería preguntar qué es para ti ser vasco. Porque el tema de la identidad es muy importante, ¿no? Precisamente para tener, como diría Alea, un propósito común, ¿no? Y como sociedad hacia dónde vamos. Entonces, ¿cuál es la identidad de lo vasco? ¿No? Si preguntáramos a un francés, no lo sé, pero igual te hablaba de los valores de la República, por ejemplo, ¿no? Y de tener presidente y no reyes. Un americano, pues tierra de libertad y de oportunidades, cuando es una gran falacia. Pero se lo creen. Y eso es importante, creértelo. Narrativas, sí. La narrativa, tienes que creértela, ¿no? Entonces, nosotros cuando preguntamos qué es ser vasco, vimos que efectivamente el concepto tradicional en nuevas generaciones se va diluyendo. Es decir, euskera, familia, tradición sigue siendo valores adscritos a lo vasco por parte de la gente de más edad, pero aparecían cosas para mí muy bonitas, fuertes, que eran innovación e inclusión por parte
tierra de diversidad, perdón. ¿No? Diversidad e innovación. Diversidad e innovación aparecían como conceptos que se identificaban en lo vasco por parte de los jóvenes. Pero entonces, claro que es otra generación. Vamos a aprovecharlo. Han pasado 13 años, creo, desde el último atentado. Con un chaval de 10 años no le puedes volver a meter esto en la cabeza. Claro, hay un acto de responsabilidad también, ¿no? De no querer... Claro, porque eso es un trauma. Al final, lo mismo que generamos una inteligencia colectiva, pues puede haber un trauma colectivo. Sí, hay un trauma colectivo. Y hay que decirlo, es un trauma colectivo. Y no queremos hablar de ello justamente para no revivir, para tal. Sí. Yo lo he vivido, ¿no? un tiempo, tú naciste aquí y lo viviste más tiempo todavía. Sí. Y lo que decías de ser vasco aquí, curioso, los nuevos vascos también. Yo 21 años aquí. Yo soy vasco. Y ahora tú dices, no, tú sí, ¿por qué? Siempre ha habido nuevos vascos. Siempre ha habido nuevos vascos. O sea, mi padre era de un pueblo de Valladolid y como el mío, la gente que somos de Bilbao, tienes un 50% de boletos porque uno de tus dos padres sea de otra comunidad autónoma. Y cuando yo estudiaba sociología, se hablaba de inmigrantes. O sea, inmigrantes castellanos, inmigrantes extremeños, bueno, lo que pasa que ahora el término se ha adscrito a inmigrantes de otro... internacionales. Sí, internacionales, ¿no? Claro. Pero bueno, la historia de Euskadi es la historia de los nuevos vascos desde el siglo XIX. ¿Qué dosis eso es una dosis de realidad brutal, ¿eh? Sí. Porque también... lo que hace que sea un vasco para mí y lo que a mí me encanta, yo salgo de la caja, pues estoy en Buenos Aires, un sitio gigante, tal, no sé qué, y de repente... Tú eres el extraterrestre del que yo hablaba. Claro, sí. Y veo esto y digo, y lo cuento. Es increíble porque, bueno, pues las ciudades la podemos caminar, es un sitio ideal, es como la Suiza. ¿Por qué? Porque sentimos, hay un bienestar increíble, no hay ruido. No tenemos ruido mental de si funciona, porque todo funciona, porque desde el metro hasta el Uber, hasta todo está funcionando, con sus más y sus menos, pero sus más seguro que sus menos. Sin embargo, viviendo desde aquí, en el día a día, ya cuando estoy en el 5º mes, después de haberme ido a Argentina, ya estoy metidísimo en el día a día, siento, ¿no? Como ese sesgo también empieza como, pero esto no, esto, y empiezo a quejarme y digo, no, espera, si esto es increíble. Si tenemos un bienestar increíble y lo podemos seguir mejorando e iterando. A veces no valoramos tampoco lo que hemos construido aquí, que es increíble. No se valora, pero ahora sí estamos en un punto en el que, desde luego, todos los indicadores dicen que hay que ponerse las pilas. Sí, por la cuestión demográfica. Cuestión demográfica, cuestión industria, cuestión innovación. Tenemos que ponernos las pilas, porque yo creo que sí hemos pecado un poco de autocomplacencia. Pero es evidente que cojas el indicador que cojas de manera objetiva, somos unos privilegiados en el planeta llamado Tierra. Exacto. O sea, cualquier indicador. Número de transfusiones de sangre, estamos en la cabeza. Número de donación de órganos, número de camas en hospital, esperanza de vida, gastronomía, ocio, seguridad. En todos los indicadores estamos genial. Pero la historia puede ir para atrás. Sí, eso es lo que... ahí nace el miedo, ese miedo que puede ser como el contextualizador de, oye, vamos a cuidar esto porque es increíble, vamos a ser más innovativos, vamos a intentar abrir un poco la cabeza, vamos a intentar hacer cosas diferentes. Y ahí sí que viene esa autocrítica que yo siento que no está pasando. O sea, quizás, ¿la autocrítica? Sí, la autocrítica no está pasando, no hay tanta autocrítica. Depende de hacia dónde mires. ¿Dónde, por ejemplo? Depende de hacia dónde mires. Bueno, pues quienes tienen responsabilidades te van a tender a decirte que está mejor que quienes no tienen responsabilidades. Tiene sentido. ¿Y eso crees que hay una especie de ilusión a la realidad en este sesgo de confirmación interno en el que podemos eludir algo que no estamos haciendo? De puertas para afuera te diría que sí, y de puertas para adentro tengo mis dudas. Es que la gente también se puede automentir mucho, se puede autoengañar sin darse cuenta. Y habría que intentar hacer una exposición más de los datos, de las acciones que tomamos, o ser autocrítico desde ese lugar de ¿qué no estamos haciendo bien, al menos? ¿O qué tenemos que mejorar mínimamente? Ser consciente de tus sesgos de confirmación es muy complicado. Es muy complicado. ¿Y que tiene que venir uno de fuera a decirlo? Por ejemplo, contratar a un americano y que nos analice durante unos meses. Alguien fuera de tu organización. En su día los reyes tenían bufones. 100%. ¿Y qué hacía el bufón? El bufón, su objetivo no era hacer reír.
Su objetivo era decirle al rey lo que los nobles no se atrevían a decirle. Hace falta igual más bufones. Es que no hay. Yo creo que hay pocos. Muy pocos. Sí. Es que no estoy escuchando ni siquiera las conversaciones de bar. No estoy... Bueno, primero que en las conversaciones de bar hay curioso que nadie se atreve a dar las soluciones, sino a enunciar los problemas, pero no dar las soluciones, que eso es algo que también me ha agotado a mí mentalmente, y por eso ya no discurro en esos sitios, ni me pongo a hablar de nada, más que me reúno con gente para hablar de cosas que no muy racionales. He racionalizado mis momentos de ocio casi simplemente por el hecho de no entrar en esa... Pues en no reducir esa visión como más amplia e innovativa, que se quede en esas quejas, esos refranes, esas repeticiones que a mí me agotan. No sé si te está pasando a ti. Totalmente. A ver, hay un refrán que dice: nunca pelees contra un cerdo, porque al cerdo le gusta y tú te manchas, ¿no? Es buenísimo. Sí, hay que elegir tu foro de discusión y con quién lo vas a hacer, y el canal. Para mí las redes sociales no son el canal. Qué mal. Ya, qué pena. Sí, no son el canal, no, porque limitan muchísimo. Es muy complicado rebatir una opinión infundada. Yo creo que tendríamos que inventar el neurino. O sea, algún día voy a escribir sobre el neurino. El coste de unidad de pensamiento. Es decir, si tú por decir una tontería vas a gastar 3 neurinos, una tontería, un fake, un bulo, una frase hecha, infundada en el dato, anticientífica, y yo tengo que gastar 1000 neurinos para rebatirte, esa pelea no podemos llevarla a cabo, porque no vamos a poder sostenerla. Entonces, y esto yo creo que va a peor. ¿Por qué? Porque creo que el pensamiento crítico va a peor. Creo que cada vez tenemos menos pensamiento crítico en general. Y bueno, pero es respuesta de eso, ¿no? Es decir, si... Escenario de comportamiento número 1. 2 sujetos A y B se encuentran, se recuerdan a sí mismos el por qué están ahí, charlan, rompen el hielo con noticias, con refranes y con parafraseos, y luego se preguntan qué tal están, y quizás no entren en un nivel de profundidad dependiendo de hace cuánto no se ven, y luego vuelven a caer, reflotar en un debate que han oído, visto, y ahí se quedan. Y empieza lo que dices tú. Uno cede porque el otro no quiere ceder, por lo tanto uno va a ceder y va a aplicar mucha más fuerza en el discurso, y el otro va a decir no puedo invertir tantos neurinos, por lo tanto voy a dejar que hable y ya está. Sí. A ver, no es muy fuerte es decir, hay gente que pues quien ha escrito el libro de la inteligencia colectiva sabe mucho más que yo. Pero lo que has vivido, Santi, lo has vivido, entonces... Sí, bueno, quiero decirte que si hay gente que está especializada en romper barreras mentales y en crear espacios realmente en los que la inteligencia converge. Entonces se trata primero de desnudarte, de quitarte tus máscaras, tus armaduras, de ser consciente de que tu opinión puede estar infundada también, igual que la mía, igual que la del otro. Entonces son ejercicios al final introspectivos con su metodología. Hay gente que trabaja esto. Es la mejor forma de generar un pensamiento colectivo y un pensamiento crítico. Y lo que te decía, somos tan arrogantes todos que nos cuesta mucho admitir que nuestra visión está sesgada, que no la tenemos bien razonada. Somos tan arrogantes que nos cuesta el asumir que somos víctimas de un marketing, por ejemplo. Sí lo podemos admitir. Por ejemplo, el tema del marketing es curioso, porque sí podemos admitir que somos... El marketing de comprar una cámara o de comprar un coche nos influye. Absolutamente. Eso lo vemos, lo vemos, ¿no? Este micrófono, por ejemplo. Sí, este es el que más calidad tiene porque lo usan los 4 top de YouTube. Lo voy a usar solo para que crean que yo estoy... mira, pues me he comprado unos pantalones porque me da buen rollo la marca, porque se los pone no sé quién, ¿no? Ahí somos conscientes, pero nos cuesta mucho admitir que somos víctimas o que nos influye un marketing político, por ejemplo. Bueno, pero espera, en el de marketing de marcas, en el brand, vamos a decir, en realidad es como ir al teatro y asumir que lo que pasa, la muerte del actor, es real. No, te sumerges en esa narrativa para intentar, ¿no?, y procesar la información que el autor
te vuelca, ¿no? O lo mismo con la música y demás. Entonces, simplemente con la vestimenta es un tipo de uniforme que te permite sentirte parte de algo. En ese sentimiento de pertenencia, pues es parte del teatro también, porque si ese teatro te ubica en una comunidad científica, ponerte gafas y el pelo para un lado y utilizar una camisa a cuadros, ya te evitas tener que, ¿no?, desnudarte mucho explicando lo que piensas y lo que sientes, sino que te ubica ya por fachada, ya te ubica en un grupo de gente. Entonces, ¿no crees que tiene sentido? Que ahí nos ahorramos, hacemos una especie de economía de emociones y lenguaje para ser parte de eso. Total. Necesitamos pertenecer a una tribu. Como seres humanos necesitamos pertenecer a una tribu, que es donde se construye nuestra identidad. Y antes hablabas tú, ¿no?, de la cantidad de micronichos. Claro, ahora existen un montón de micronichos. Y claro, el lenguaje político además ha adoptado del marketing esta visión también, la de ir a los micronichos. Entonces se va perdiendo una imagen colectiva, sino que lo que se está viendo es una suma de micronichos. Y no es lo mismo. O sea, la suma de las partes no es el todo. Es mucho más que eso. Claro que tenemos esa tendencia a ponernos un traje, la camiseta del Athletic o la corbata, ¿no? Porque necesitamos pertenecer a un grupo. Nunca termina de cuadrarme por qué, porque me ha pasado hace poco. El fútbol no me gusta y lo del Athletic, pues estaba en un club de Buenos Aires, que es como el Athletic, mismos colores, tal. Sí. Me crié allí, pues, y lo único que iba es a la piscina a jugar al tenis o a correr o yo qué sé, y a juntarme con mis amigos en colonias y a divertirme. Pero sin embargo, los colores, luego vine aquí y cuando estaba el Athletic lo mismo, era como, para mí era como, wow, vivo en una realidad, o sea, son diferentes pero son muy parecidas. Sí. Me ahorró mucho trabajo entenderlo. Exacto, procesarlo. Exacto. ¿Ayuda o no ayuda? Y pues a sentirte, al menos como... Al final, ¿tú qué quieres? ¿Sentirte parte de algo? Porque si no, ¿qué sentido tiene? ¿O vas a estar todo el rato cambiando de camiseta solo por...? Bueno, es que, a ver, entiendo yo que no hay que verlo como una confrontación. Es decir, hay que buscar un equilibrio entre el individuo... Porque antes yo he criticado el individualismo. Ojo, que no quiero anular al individuo, ¿no? Es mira, esto, por ejemplo, en una red social ya me habrían dicho, Santi quiere acabar con el individuo. No, claro que tenemos que ser nosotros y ser individuos, pero formamos parte de algo más, sí o sí, porque va en nuestro ADN cultural. Tenemos que formar parte de un grupo. Entonces, pero claro, un grupo que no te anule como individuo. Qué buena. Claro, que no te anule. Claro, porque si tú naces y te crías con un grupo tipo cuadrilla en la que vas creciendo y por lo que sea eres el rezagado de los 15 del grupo, te estás... O tú mismo te anulas o te están anulando por inercia social y cómo se salva esa persona y encuentra su lugar. Porque esa crisis que mencionas está súper interesante porque ese choque, lo has dicho antes, hay como dos choques de culturas, ¿no?, o estratos de uno por edades, es una especie de gerontofobia entre ambos. Sí. El joven porque es tonto, porque no ha vivido, desde la perspectiva del mayor y pues del joven, que son unos boomers que no entienden nada. Sí, bueno, zetas ya. Las zetas desde la perspectiva del Z al boomer. Sí. Hay una pugna, ¿no? Como... Sí, yo creo que hay un conflicto. Y es un conflicto. Hay un conflicto, para mí, desde el punto de vista de sociología electoral, muy claro. Sobre todo desde las europeas que ganó Podemos hace unos 10 años. Ahí se veía claramente que la gente mayor votaba a partidos más conservadores, pero vamos, estadísticamente significativo, y la gente más joven es cuando da el voto a Podemos. Claro, y están al final disputando por los recursos, ¿no? Pensiones versus ayudas para arrancar. Sí, los intereses main, ¿no?, de cada uno. Los intereses de cada uno, claro. Cada uno defiende los suyos. Y claro, tenemos dos estratos que están en los extremos de la pirámide poblacional, que además es que van en caminos paralelos, porque ni salen por los mismos bares, ni ven las mismas cosas por la tele, ni leen los mismos periódicos, ni ven el mundo de manera igual, por vez primera en la historia. Entonces tenemos un escenario muy chulo para la sociología, pero ahí hay un conflicto, claro. Y luego ya encima, bueno, el traslado de renta de unos a otros con el tema de la vivienda, porque cuando se habla mucho de la vivienda, para mí la vivienda no deja de ser un canal conductor de la renta de los unos hacia los otros, ¿no? Porque ¿quiénes son los rentistas?
Vale, evidentemente están las grandes corporaciones, están los que roban, todo lo que quieras, pero sociológicamente sí que existen estos dos polos. Bueno, pero tiene un sentido, ¿no? Uno construye patrimonio, un valor diferido de lo que ha construido, de su esfuerzo, Sí. ese esfuerzo que mencionabas, termina decantando por un valor diferido que se transforma, bueno, en activos inmobiliarios que luego renta para que los otros tengan. Sí. Bueno, pero aquí... Y pero en aquí el medio, pues una reglamentación para que no sea injusto ni para uno ni para el otro. sí, bueno, el problema es muy difícil de solucionar. Me salen las mesas de debate cada 2 por 3. Yo te digo que tampoco soy una persona de grandísimas convicciones, pero hombre, yo sí entiendo que la vivienda no tiene que ser contemplado como un bien más de mercado, es otra cosa. No, es un derecho fundamental. Es un derecho. Exacto. Y lo que estamos haciendo es que, pues eso, los que no pueden comprar una casa le tengan que pagar una renta a los otros. Y hay un traslado de capital continuo. Claro, no es justo porque esa siguiente generación no va a lograr ese valor diferido y esos activos para la siguiente. Es decir, es una cadena que se rompe en realidad. Sí, a ver dónde acabamos. Yo al final me he convertido casi en el adalid de los Zetas, ¿no? Por estudios y demás, les he puesto voz en varios informes. Claro que oigo lo de no se esfuerzan, lo tienen todo, lo quieren ahora. Bueno, a ver, esto de que lo tienen todo, ¿de verdad lo tienen todo? O sea, sí, tienen la consola, tienen el ordenador, tienen el móvil, pero lo tienen todo. No. O sea, es que lo Les que no falta tiene mucha capacidad de atención, retentiva, sí, por ejemplo. Sí, pero sobre todo lo que les falta es que es una sociedad justa. Eso es lo que les falta. ¿Cómo vienen de preparados? O sea, estudian 3 idiomas, o sea, tienen unos niveles formativos brutales y no tienen garantizada la vivienda. Entonces, ¿lo tienen todo? No, claramente no. No lo tienen todo. Y sí es verdad que vienen con menos capacidades. Yo he pivotado aquí en este discurso con el tema de las pantallas. Yo antes era muy por pantalla, también con los chavales y tal, y estoy reculando. Estoy reculando porque ha sido 2024 un año de muchísimas evidencias. Te pasará a ti también, me imagino. O sea, si te pasas de ver reels o de ver noticias... Sí, yo creo que nosotros también nos sentimos culpables muchas veces y, ostras, ¿pero qué hago yo aquí pegado al móvil con lo bien que estaría leyendo un libro, dando un paseo y tal? Yo de esto también intento ser autoconsciente. Tienes una memoria sensible y positiva sobre eso. Una persona joven que igual no ha salido nunca a dar un paseo o muy poco no tiene una memoria positiva sobre eso, por lo tanto no recurre como herramienta a hacer eso. Ahí tenemos un problema. Claro. Ahí tenemos un problema, pues eso, como sociólogo, como educador, los políticos, porque viene una generación más susceptible de ser manipulada, con menos pensamiento crítico y más infeliz. Esos informes que haces, ¿cómo es el ABC? ¿Cómo es la secuencia? ¿Se contactan contigo desde una institución? Bueno, tengo un poco de todo. A ver, mi empresa es empresita, es súper pequeña y entonces siempre me muevo con partners. Qué bueno. Tengo 5 o 6 partners, dependiendo un poco con cada proyecto. A veces me llama directamente el cliente final, que puede ser una administración pública o puede ser una asociación, por ejemplo, de Alzheimer, ¿no? Pues estoy un poco referenciado y entonces te llaman para hacer el estudio. Entonces, lo primero, me puede llegar por varias vías, ¿no? Tanto por un partner como el cliente final, que a veces es público y otras veces no. Entonces, a veces saben lo que quieren y otras veces no lo saben. Entonces, siempre una reunión presencial de café. ¿Qué quieres? O sea, ¿tú qué quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Quieres conocimiento? Vale. ¿Quieres información? Muy bien. ¿Quieres datos? ¿Para qué? ¿Para hacer una campaña? ¿Para agitar conciencias? ¿Para interpelar al poder público llevando unas peticiones al Parlamento? ¿Qué quieres? Vale. Claro, tipo anteproyecto, ¿no? O sea, es decir, tú relevas esos intereses iniciales, luego analizas al cliente, a esa organización, estudias y a partir de todo ese relevo ya ejecutas, ¿no? Vale. ¿Y luego cómo lo haces ahí? Bueno, ¿cuánta pasta hay? ¿Cuál es el presupuesto? Muy bueno. Claro, ¿cuál es el presupuesto? Porque te puedo hacer por 5.000 o te puedo hacer por 50.000. Pero es el gran dilema con el cliente de que nadie quiere decir la horquilla, ¿no? de lo que tiene. Bueno, esto es presentar un poco el menú de una pizzería. Es decir, ¿quieres encuestas? ¿Quieres entrevistas de grupo? ¿Cuántas preguntas quieres? Todo esto tiene una incidencia en el presupuesto. La muestra de qué la quieres, de 3.000, de 5.000, ¿en cuánto tiempo quieres la muestra? Porque hay que pagar los ads. Yo ahora me estoy especializado en cuestionarios online. ¿Vale? He sido cocinero antes que fraile,
He hecho encuestas de teléfono, he hecho encuestas presenciales y ahora soy un defensor de la encuesta online con una metodología para garantizar que tú cuando coges la muestra sea representativa. Esa es la clave del sociólogo, que la muestra sea representativa y que tú infieras los datos de una muestra al conjunto de la población. Vale. Entonces, esto lo hablas con el cliente. Claro, porque ahí incurres que no es ciencia exacta. No. Pues, y entonces, claro, tú dices, claro, que no infiera. Es decir, tú eliges la muestra, pero también ahí, ¿qué porcentaje o cómo logras dotar, ¿no?, de una carga racional aquello que estás estudiando? Significativa, dices. Sí, o sea, que realmente tenga una relevancia el dato. Que tenga un valor demoscópico. Sí, exacto. Sí, bueno, pues con metodología. Es decir, para que tenga un valor demoscópico, la muestra que tú coges tiene que ser aleatoria y tiene que ir estratificada pues por sexos, por población, por territorio y demás. Y luego trucos ya de cocina, metes preguntas que puede meter, por ejemplo, el CIS, que digamos que tiene, aunque sea una institución cuestionada, tiene una metodología que es como una pisonadora que siempre se repite. Entonces, bueno, a veces metes preguntas igual que el CIS para ver si te sale lo mismo. Y entonces vas metiendo un poco como... O sea, los modelos de datos te encantan, ¿no? Porque creas modelos y perfiles todo el rato. Sí, claro, me gusta la explotación estadística. A mi trabajo me gusta, pero para mí lo más guapo casi es hacer las fórmulas de las preguntas. O sea, formular las preguntas. En el momento de formular las preguntas, tienes ese momento más eureka o inspiración, que te tienes que inspirar y salir y darle vueltas, observar la sociedad. Yo paseo muchísimo. Claro, intuía que, claro. Yo paseo mucho y yo siempre digo que para mí paseo es hora de trabajo. ¿Con música o sin música? Normalmente con música. ¿Qué tipo de música? ¿Los segmentas? Sí, claro. ¿Cómo? En función de lo... Quiero saber. Pues, a ver, aquí van las fricadas ahora. Todas, las que quieras. Ahora van las fricadas. Si necesito tener un proceso creativo y demás, pues, por ejemplo, soy muy de Philip Glass. Me encanta, bandas sonoras, qué bueno. Pero no solo bandas sonoras, sonoras. Tienen unas cosas ya muy frikis, o sea, óperas en sánscrito con melodías muy repetitivas, casi fractales, que me encantan. Y es como esta sensación a veces de que has soplado demasiado, ¿no? Y sales del metro y sales con los cascos que está todo igual. Esta sensación que tenemos muchas veces. Bueno, pues sin soplar demasiado, esta música te lo da, ¿no? Te eleva un poco y te hace un poco monje budista, casi como si fueses con una rumba deslizándote por el suelo. Eso te iba a decir, ¿no? Como, con una levedad ahí casi flotando. Como música. Luego para los... Pero espera, sí. Vamos a... Claro, quiero, por ejemplo, claro, tú vas en el metro, ¿no te contamina? Porque claro, como sociólogo... Cada vez voy menos en metro. Bueno, me he comprado una moto. Vale, pero donde sea. Sí. Tú cuando los espacios te contaminan de alguna manera o te quitan de esa burbuja. Claro, pues si tú vas con la música y vas con Philip Glass repetitivamente, tipo fractal, que me encanta lo que has dicho porque yo soy igual de... Es como entrar hacia adentro hasta que hay un punto en el que sientes que te has salido de todo eso operativo, de pensar en el pan, en comer o en, yo qué sé, pues en lo que sea. Sí. Entonces ya en eso intento estar siempre todos los días en algún momento. ¿Pero dónde? ¿Es el sitio te condiciona o te condiciona la música y moverte? A ver, hay condicionantes que te lo ponen más fácil, pero yo en el metro puedo ir en plan zen. ¿Ves? Yo no, por ejemplo, porque si voy en el metro, es que me pasaba en Buenos Aires, no lo soportaba, y aquí pues no viajo en metro nunca porque me hace daño, porque si veo a una persona que está como agotada, empatizo con esa persona y de repente me meto en su narrativa, como si me sintiese que estuviese en su narrativa. Yo elijo la chapela con la que voy. Hoy, por ejemplo, he venido aquí en metro y me he puesto la chapela de observador. Vale, ¿y qué ibas escuchando? No iba escuchando nada. Me he puesto la chapela de observador. Vale. Contemplando a la gente. ¿Y hablabas contigo mismo? Sí, a ver dónde se baja dónde se sube el otro, si estos dos son pareja. Estás todo el rato ejercitando, ¿no? Todo el rato no, cuando me aburro, observo. Es un juego, entonces es un Para mí, yo me lo juego. tomo como un juego. Y observo, y me gusta sentarme en una terraza en una calle transitada de Bilbao y observar. Y si me pusiera música, pues me pondría así, pues musiquita pues tipo Philip Glass, tecno francés me gusta mucho. También. El tecno francés, pues desde Air hasta French 79, este tipo de cosas. Y luego para activarme, o también en procesos creativos,
pues voy un poco a lo heavy, tanto ochentero, noventero como de ahora. Eso has dicho para activarte, para activarme, la secuencia. Para activarme o incluso para escribir. Yo la segunda, tengo 2 novelas. La segunda la escribí con Guns N' Roses. Todo el rato, por repetición, ¿no? Sí, todo el rato el mismo disco. El mismo disco. Sí. Use Your Illusion. Empezaba con Civil War. Te entiendo 100%. Y... Pero porque eso te hace sentir... Hombre, Civil War es arrancar por arriba, ¿no? Sí. Y escribía. Sí. Y ahí te sientes tienes un avatar como, aunque no sea un avatar definido, como una sensación de, wow, estoy en una película de, como el periodista de, yo qué sé, pues del Washington Post y estoy ahora por contar una verdad o sentir que estoy avanzando sobre una verdad impenetrable. O sea, ¿te inventas ahí una narrativa más épica o no? ¿O simplemente es... No. La música te activa y ahí fluyes. Sí, la música me activa y bueno, tengo un rollo un poco taoísta también, pues hago tai chi, me gusta meditar y entonces tengo ¿Y cómo haces ese merge entre esas, o sea, cómo sería? No te lo pillo el taoísta, ¿qué es? Porque estás muy tranquilo y... Bueno, el taoísta es una... Tampoco voy a hacer ¿cómo se dice? ¿Apología? Una apología, ¿no? Ni un apostolado del taoísmo, pero el taoísmo es un poco esta filosofía con la que si hubiese llegado hoy tarde aquí diría, pues tenía que fluir. Sí, y soy antifluir, porque si todos fluyéramos al final nadie reservaba la cena para la Navidad. Estaba hablando con mi madrina sobre eso otro día. Yo fluyo pero cumpliendo con mis compromisos, eso me parece es que si clave. No hay dirección, si tú fluyes todo roto pues me parece clave, pero bueno, pero no hacerte el harakiri porque te hayas saltado la salida de la autopista. Eso es muy bueno. A mí somos prisioneros muchas veces somos tan queriendo en esa fase tan productiva, con ese mindset tan de, mira, vamos a esto y esto, hoy tengo que sí o sí terminar este listado de cosas, y de repente dices, no, espera, si no he terminado la 8, que tampoco es tan prioritaria, no pasa, pero hay días que te castigas y te sientes mal. Yo ahí me he relajado mucho, tengo 52 tacos y no era igual que con 40. Pero espera, ¿influye la edad, de verdad? A mí sí. O sea, ¿cuándo sientes que ha ido el declive de esto ya no me importa un carajo? O sea, pues yo diría que los últimos 10 años. O sea, desde los 42. Sí, a los 40 a los 40 y pico, la paternidad también. Vale. La paternidad que coincide un poco con estos periodos que hablamos también me ha relajado muchísimo. Y las prioridades, igual, reescalar las prioridades. No es reescalar las prioridades, es que te cambia el centro de gravedad. Bueno, te cambia las prioridades. Entonces. Sí, o sea, te cambia la forma de verlo todo. Bueno, sí, es verdad. El centro de gravedad es te cambia la forma de verlo. El eje de donde miras todo. Te cambia desde donde miras las cosas. Ese ha sido mi caso, ¿vale? Y tampoco voy aquí a poner la medalla de padre del siglo. No puedes generalizar tampoco porque eres sociólogo. Aquí no podemos No. Te estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí. Entonces, yo ahora sí que me he relajado mucho y también, mira, y este rollo taoísta llevado a la actividad profesional también. Sí. O sea, soy muy consciente de cómo un fracaso se termina convirtiendo en una oportunidad. O sea, ayer me ha arrancado un proyecto que si no hubiese estado yo con una pequeña crisis profesional hace un mes, no habría arrancado. 100%, sí. Porque no me habría juntado con fulano, le hubiese contado mis penas y ahí hubo un proceso colectivo de conversación. Que te cava la zanja contigo. Conversación profunda, cervezas. Qué bueno. Pum, y de repente digo, mira, ¿cómo no lo había visto? Sujeto A y sujeto B que decíamos, de ese escenario en el que parafraseaban, y sí, el caso, escenario 2, que se había quedado, es profundizar, porque cuando te quitas la vestidura, realmente dices, quitar. Y dices, no, honestamente necesito pues esto. Y de repente justo esa persona, poner la atención 5 minutos, te soluciona algo que igual tú no lo ibas a conseguir. Sí, pero esos 5 minutos vienen de una falta, no los has previsto, vienen de un mal momento. Claro. Pero al final, profundizar es eso, ¿por qué estoy como estoy? Hacerte preguntas no existenciales, porque ahí tampoco entro, ¿no? Pero, ¿por qué estoy donde estoy? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Estoy haciendo mal algo? ¿Lo tengo que hacer de otra manera? ¿Por qué no me sale por aquí? El darle... No digo elevarte ahí al séptimo nivel, pero sí al segundo o al tercero. Es súper interesante porque en realidad lo que estás diciendo es, espera, no vayas al existencialismo todo el rato porque si no te dedicarías a ser filósofo, no tiene sentido. No lo soy. Ni tú, ni claro, y vivir de ellos bastante complejo.
Entonces tiene todo el sentido el hecho de simplemente escalar el modelo de datos que, aparte tú, por deformación profesional, qué bueno que no lo... O sea, no caes en esa deformación profesional de, ¿no?, de ver todo como un dato, sino como que le pones emoción y lo vistes de hecho, de ti. Sí, de hecho, a veces sí que hablo con la pantalla, con el Excel. Que, o sea, a mí me salen sábanas, ¿no? Me salen pues matrices pues de 8.000 filas y 200 columnas. Y tú como ahí lo ves como... Datos. Claro. Digo, aquí hay gente. Sí. Aquí hay gente. Sí. Aquí hay opiniones y aquí hay un sentir. Aquí hay un sentir. Habrá habido gente que ha respondido al cuestionario pensando que podía servir de algo, que me ha contado una verdad suya, que me ha contado una frustración en un cuestionario. Ayer estaba viendo, una serie de Apple que no me acuerdo cómo se llama, pues curiosamente no recuerdo muy bien ahora las series. Pero es brutal, que se disocia el personaje y tal. Bueno, total, que ellos van a las profundidades a una oficina y seleccionan números de una matriz de números y en un momento dicen, oye, ¿y si este número que estamos eligiendo, pues no sabemos qué estamos haciendo, es tirar una bomba en un sitio o es cambiarle la vida a una persona o es ¿no?, darle delete a una persona o es... Claro, se empiezan los personajes en esa falta de información absoluta ante esa matriz de números, se cuestiona si lo que están haciendo tiene un impacto directo. Y tú lo que acabas de decir es lo mismo, es decir, ¿cuántas veces caemos también en esa deformación, ¿no?, ese sesgo al inicio de la conversación que tenemos de no poner esas emociones de quien está al otro lado? A mí me ha pasado también de incluso hacer daño sin darme cuenta. O sea, tú a nivel comportamiento esto lo mesuras cuando hablas. Totalmente. En esa conversación con tu amigo que le metes emociones y él te ayuda, sí. ¿Por qué sucede eso? ¿Lo has pensado? ¿Por qué él te termina ayudando? Porque te abres, porque expones todo. ¿La honestidad es esa honestidad emocional la que ha hecho que él te ayude? Claro, si no es imposible. No, lo veo yo, porque me voy a crear un avatar para que se abra y... No. Bueno, esta conversación está teniendo ahora mismo sentido porque tú y yo nos hemos visto una vez. Sí. Sí. Y de antes tampoco nos conocíamos. A mí me sonabas de nombre. Ambos sí. estábamos, ¿no? Obviamente, pero no físicamente. ¿Y qué estuvimos ahí? ¿20 minutos? Sí, además como las llaman reuniones japonesas, ¿no? De pie fuera de un bar. Sí, tal cual. Y estamos aquí. O sea, esa cimentación que ejerce esa fuerza que no sé cuál es, ¿tú le pones nombre? O sea, porque en mi pareja, pues el amor es una fuerza que la tengo clarísima, ¿no? Con mis familiares, con mis mejores amigos, esa fuerza que lo puede todo, ¿no? Como que me barre todo lo que pienso y es puro sentimiento. No le pongo. No, creo que te entiendo la pregunta, pero no, yo no le pongo nombre ni pienso que es una potencia como el trueno o una tormenta. No le pongo nombre. Pero ese punto emerge en un instante. Hay una validación interna que dice, hostia, este tío qué interesante, o qué bien que mi amigo me ha dicho lo que le pasa y lo voy a ayudar. En ese caso... Sí, te entiendo, pero yo no le he puesto nombre. Ponle nombre, ¿no? No. Eres tú, vamos. Es que últimamente estoy como buscando esas explicaciones, ¿no? Es decir, ¿cuál es el momento... O sea, pues, el momento eureka, pues mucha gente ya ha fantaseado con eso, lo ha encontrado, lo ha explicado de múltiples formas. Nadie tiene la fórmula. Hay otro segmento de la población que se dedica a explicar la fórmula de cómo generar, ¿no?, un éxito y tal y cual. Nadie ha encontrado la fórmula, pues si no estaríamos, ¿no? Todo. Yo, en este punto... A ver, nombre no le pongo, pero lo que yo sí tengo claro es que nunca tienes que pararte. Yo me veo como un tiburón, no como un tiburón malo que come a los demás, sino porque es un animal que si no nada se ahoga. Nunca hay que pararse. Y cuando tengo estos momentos eurecas, soy consciente de que es porque no me he parado. Y la mayoría de las veces soy consciente de que viene de un fracaso. Viene de un fracaso. Pero tú has movido... Es darle a la bola de billar. Igual no metes tú la que quieres en la tronera, pero has movido otras. Y entonces en la siguiente jugada, ostras, se me han alineado estas dos.
Sí, o te cambia la perspectiva y, o me ha cambiado la y adquieres más perspectiva, en información. vez de ponerme en un lado de la mesa te pones en el otro y lo ves. La clave es no pararse. Y no pararse es siempre estar con gente. Yo trabajo muchísimo en casa, pero me obligo a socializarme por lo menos 2 días a la semana, que vengo a la City y me tomo un café con fulano, otro café con mengano, y de ahí a veces salen cosas, pero que tampoco lo mido así. O sea, no es un éxito decir, joder, me han salido cosas o no me han salido. Pero si no lo haces, si te encierras en ti mismo, no vas a ver oportunidades para dar lo que tienes. Que al fin y al cabo hablamos de esto. Sí, pero tú esto lo aterrizas, o sea, lo ejercitas. Sí. O sea, si pasas 2 semanas que no has ejercitado, no sé, tu ratio de sociabilización, pues Sí. lo activas. Sí, por sí, ejemplo. totalmente. O sea, sí, totalmente. Yo a veces me paso de vuelta, ¿eh? No, yo me obligo porque tenemos todos esa inercia a ser ermitaños y sobre todo pues eso. ¿Es una inercia a nivel sociológico? ¿Lo has visto como una inercia ya humana? Pues, o sea, Bueno, a ver, el teletrabajo, digamos que tuvo su disparadero de nuevo en la pandemia y yo me lo aplico desde tiempos inmemoriales. Es complicado. Es complicado, necesitas una disciplina y una forma de organizarte que no todo el mundo tiene la capacidad. Y el dejarte físicamente, digo, pues igual no me ducho, pues no voy a afeitar, pues con la ropa de casa, no voy a salir. Es una inercia, es decir, ahí estás cómodo. Cuando estamos cómodos, queremos seguir cómodos. Al cerebro le gusta que estemos cómodos, al cerebro no le gusta que cambies. Eso está, los neurocientíficos te lo dicen ahora. Al cerebro no le gusta que cambies. Entonces, si te vas amoldando a eso, es tramposo, porque te va a ir atrapando. Entonces, claro que hay que obligarse, tener cierta disciplina y hacer en el fondo lo que tienes que hacer. ¿Y con el foco? O sea, ¿cómo te llevas? O sea, con hacer foco en algo concreto y... Claro, porque igual tú eres el que lidera, por ejemplo, el estudio que Sí. te encargan. Sí, Entonces, claro, te dan un deadline y tienes que Sí. ordenarte y demás. sí. Ese foco también lo creas como cuando te inspiras y te pones esa música, te pones otra playlist y dices, venga, ahora el hat. ¿No? Sí. Bueno, en mi caso el foco viene por 2 vías. Uno, por la playlist, el pasear y tal. Entonces tienes un foco a priorístico cuando empiezas el proyecto. Tienes un foco a priorístico cuando empiezas el proyecto. Pero luego cuando los datos te hablan y empiezas ya la siguiente fase es aterrizarlo en el informe, en el esquema. ¿Te emociona ese momento? Es emocionante, Sí, claro, ¿no? claro. Sí, porque creas. ¿Sientes que descubres o creas? Has dicho crear, pero igual descubrir es la palabra. Descubrir también, sí. O creas una nueva forma de ver un problema o descubres una variable que explica cosas. Que intuyo que generas también como frases para Sí. aterrizar esos memes, para crearle un imaginario de memes nuevos a esa organización, por ejemplo. Sí, claro. Yo he tenido que reinventarme a la hora de hacer informes. Mis primeros informes están publicados, eran libros de 300 páginas, ¿no? Hoy son slides con frases, sabiendo que tiene que moverse en redes sociales. Ha cambiado la forma de comunicar y claro que me gusta. Yo lo llamo crear, sí, descubrir también. Y este diagnóstico, luego, claro, si yo estaba pensando en nuestro, por ejemplo, MediaTac, donde estamos grabando aquí Sí. y demás, que gracias. Y claro, los proyectos siempre necesitan de ese periodo de investigación y de escucha. Muchas Sí. veces se intenta hacer desde dentro, Sí. pero vienes tú y es más infalible, ¿no? En este aspecto, porque tú vas a resaltar esas verdades que afloran. Sí, soy un poco el bufón de las organizaciones, claro. Muy bueno. Claro, soy el bufón de Y las desde ahí, organizaciones. claro, ayudas a que se monte el plan de marketing, o bueno, todo lo que quieran, ¿no? El plan de acciones, divulgación, o sea, como se enfoque. Sí. A ver, lo mío básicamente ha sido lo social, es decir, evaluación de planes, pues el de familia, el de inclusión, el de renta básica, Claro. evaluación, generar las estrategias, hacer los planes, sobre todo ha sido parte más social. Por parte de empresa, estudios de satisfacción, ¿no? Un plan de marketing, pues no he tenido la oportunidad, aunque tengo un socio que sí. Pero tienes que transitar por todo, es decir, primero, fija bien los objetivos, fija el método de trabajo, piensa bien en las preguntas. Sabes que la gente cuando responde por internet no lo hace igual que cuando responde por teléfono. Vigila esos sesgos. Haz un cuestionario amable, que se sepa, que la gente entienda la pregunta, que la vaya a responder desde el váter, con el móvil. Claro, ha cambiado la forma de responder.
y luego genera un informe que le vaya a aportar al cliente y que te aporte a ti. Yo, si tengo que... En épocas de vacas gordas, yo defino mis épocas de vacas gordas cuando eres capaz de decir no a proyectos. Mira, pues no lo veo, no me interesa, muchas gracias, estoy con otras cosas, tal. ¿Cuándo elijo un proyecto? Cuando me aporta y cuando aporto. Cuando me da valor y cuando lo doy. Y esa parte sobre todo va en el centro, va cuando tú con los datos fríos, no fríos, porque al final hay gente que te está escribiendo, que te está contando cosas, tienes que ser capaz de tocar esos clics que hagas que se entienda el propósito del informe y a ser posible que emocione. Porque sin emoción no te queda nada. Y luego, claro, tienes que darle algo que lo vaya a utilizar el cliente. La emoción ahí es una especie de eso que te decía de antes, es como que qué fuerza es para generar esa empatía. O sea, una persona cuando recuerda algo es cuando lo ha vivido. Si no lo ha vivido, tiene que visualizar que lo ha vivido, ¿no? Pues ahí aparece como un poco la empatía. Entonces, cuando tú visualizas que el otro está sufriendo, tú ya como te pones en ese lugar sufridor y dices, hostia, esa persona lo está pasando mal. ¿Utilizas formatos audiovisuales como para embeber a las personas en el contexto o entra ese sujeto frío a las preguntas sin contexto? ¿Se utiliza esto en...? Bueno, pues a ver, sí, depende del proyecto. Depende del proyecto. Algunos de mis partners desarrollan contenido en redes sociales, generan vídeos, además segmentan bien en función de... Para dar a conocer el proyecto, segmentan en una red social o en otra, y es, bueno, ¿qué te voy a decir? Son socios míos, trabajan bien, y claro que tocan las emociones. Porque estaba dándole vueltas a eso, ¿no? Que eso que te decía, que es esa fuerza de cómo generar emoción, tú lo tienes que hacer también en el informe con una frase. Sí. Y tienes que elegir las 6 palabras de esa frase o las 15, como lo hacía Nietzsche, para justamente en esa economía del lenguaje congregar unas emociones muy fuertes. Sí, pero bueno, también pensando en lo que vaya a hacer luego el cliente con el informe. Quiero decir, ha habido asociaciones que me han contratado para hacer un informe sobre su Alzheimer, ¿vale? Sobre el Alzheimer, que lo que querían era luego hacer un plan de comunicación con él. No lo iba a hacer yo, lo iba a hacer otros. Entonces, claro, yo busco frases o contenido pensando en un plan de comunicación. Hay otros informes que terminan siendo un informe que se presenta a los políticos en un parlamento. He hecho 2 este año, uno para el año 24, uno para el Parlamento de España y otro para el Parlamento Vasco. Y son informes que lo que quieren es tocar la vena al político. Entonces, ahí el lenguaje que utilizas es que quiere el político, que le voten, ¿no? o justificar su cometido. Claro que vas adecuando un poco el contenido y las teclas más sensibles en función del cliente y de lo que vaya a hacer con ello. Qué difícil es estar como viendo todo el rato el juego, ¿no? Este juego de piezas y de comportamientos. Desde tu perspectiva, me intuyo que qué difícil es, ¿no? Como luego mantener esa identidad tuya de ubicarte también sin... Claro, pues si tú estás dentro del juego, tú eres una pieza más de todo esto, pero cuentas con mucha información, ¿no? De forma natural, porque tu día a día te obliga a esto. Sí, soy un privilegiado. Qué buena perspectiva. Sí. Además, tú piensas que un informe tipo, una investigación tipo, me puede llevar... Ha habido algunas que te llevan a entrevistar a 20 personas expertas en un tema. Bueno, eso ya a ti te... Claro. Es una maravilla, ¿no? Sí, es una maravilla. Sí. O sea, pues como lo que estamos haciendo tú y yo un poco ahora, yo hago esto, pues lo que pasa que sin grabarlo, ¿no? Pues oye, quiero que me cuentes cómo ves en la innovación en el tema de salud mayores en Euskadi. Y estoy con una persona muy referenciada, muy experta. Entonces, yo aprendo muchísimo de los proyectos. Ahí soy un privilegiado. Yo cada proyecto que hago, pues, claro... Por otra parte, ya sabes, bueno, colaboro en medios de comunicación y tal. Claro, yo me defino como analista, pero al final soy el tertuliano, soy el todólogo, el que opina de todo, ¿no? Claro, yo quiero huir de eso, pero al mismo tiempo... Yo he cometido un fallo antes que te iba a pedir perdón, te lo pido ahora, es que te llamaba sociólogo. Tú como sociólogo, he dicho, estoy haciendo lo que no me gusta que me hagan a mí tampoco, que ¿Por qué? Etiqueta. Porque no considero que seas solo... O sea, es decir...
Santi Pisonero, punto. Sí, bueno, pero yo con esto de la marca, que no soy un experto, sí que me quedo con sociólogo, porque tengo un amigo común que te dice, aquí está Santi Pisonero, sociólogo, politólogo, tertuliano, escritor, formador, mentor, es todo verdad, pero no puedes ir así por la vida, y menos por la vida profesional. No, yo suelo decir que soy sociólogo y el resto de cosas es la manera en la que aplico. Bueno, es como la constelación de otras actividades que convergen con la perspectiva sociológica. O la manera en la que aplico. ¿Pero la que aplico en qué sentido? Dices. Como sociólogo, aplico bueno, pues eso dando conferencias, dando charlas. Claro, lo atraviesas todo con la sociología. Eso es, que esto es el vuelo de dron, tal. Entonces, a ver, no es que sea un polímata, un tío de estos que sabe de todo, pero, hombre, tengo un bagaje de 20 y pico años haciendo estudios en diversas cosas que te dan una visión. Y una información, y punto. Y una información. Y no, entonces, no bueno, nada. pues si me preguntan por un tema del que no tengo ni idea, además me dijeron, joder, es la primera vez que alguien dice que no tiene ni idea. Yo, es que no tengo ni idea de este tema, o sea, no tengo ni idea. Y si ya me dices, bueno, pero ¿qué opinas? Yo en todo caso podré decirte cómo creo que la gente de aquí ve eso, ¿vale? Yo no es que sea la voz del pueblo, no, pero sí he hecho muchas veces de oído del pueblo. Es que eres un oído del pueblo, por así decir. Entonces tengo que evitar meterme en opiniones de temas que no controlo porque haría el ridículo, y ya sabes que aquí el síndrome del impostor lo tenemos los que pensamos, los que no piensan no tienen el síndrome del impostor, ¿no? Entonces no quiero ser un impostor y tengo que llevar a mi terreno o a mi forma de ver las cosas los temas que me ponen delante y que al mismo tiempo crea yo que aporto. Y es una pelea constante. Yo no hago más que aprender en los medios. Sí, a mí también me cuesta todo esto de experto en o experto en tal, pero sí que es cierto que cuando, no sé, pasas ya... No sé, es un sentimiento más que una ciencia exacta. Yo qué sé, pues estoy con inteligencia artificial hace 2 años, sin parar. Aparte de todo lo que venía haciendo, y sí siento que en estos tags de la inteligencia artificial concretos, pues es que he hecho esto, te puedo hablar de esto. Lo que dices tú, de todo esto no, ni idea. Pero puedo intuir, si quieres intuyo. Pero claro, sí que es cierto que ese contexto, al igual que cuando opinamos, no aparece... cuando nos requieren o nos utilizan de fuente para emitir, hay que contextualizar y decir, mira, pues este es mi universo de cosas que controlo y ahora estoy en la etiqueta de explorando. Sí, a ver, esto lo pactas un poco con la persona responsable del programa al que vas. ¿Pero no crees que estaría guay que esté una especie de semáforo en donde ves en la pantalla que aparezca momento de explorando? Ah, sí. ¿Sabes? Sí. Como, esto certificado, esto sí, ok. Sí. Como que sea una especie de... Pues bueno, no sé, yo trato de decirlo dentro de que, a ver, si hay un panóptico social en los medios en las redes sociales, también lo hay cuando dices algo en la radio o dices algo en la tele, que son 30 segundos en uno y 45 en el otro, sí, que no antes es de que te interrumpan, ¿no? Sí, entonces también tienes sí. que tener mucho cuidado con lo que dices. Y claro, no puedes ir siempre con la muletilla de esto no controlo pero tal. Entonces ya directamente vas a darle una perspectiva en la que no te estás mojando, pero al mismo tiempo quieres aportar algo. Pero falta eso, ¿no? Como que parece ser que sí falta no aclararlo constantemente a nivel lingüístico o verbal, porque obviamente es molesto y rompe la estructura de lo que estás narrando, pero tenemos la herramienta hoy para intentar, o yo qué sé, o una herramientita que tú, mientras estás hablando, puedas darle el color y que aparezca, decir, que tú controles tu relato. Sí, no tengo mucha idea, tal, pero de todas formas también yo creo que a la hora de expresarte también lo estás diciendo. Es decir... No, pero hay mucha gente que da por hecho... ¿no? Aparece uno como un despierto, o una mente brillante que te lo suelta como muy... se lo cree, se ha creído el avatar. Ah, bueno. Y no hay una explicación por debajo de contexto. Dice, no, que sepas que esto que está diciendo, no hay una afirmación científica de esto, no hay tal. Bueno, yo ahora no voy a enjuiciar a otros, porque aparte es que tampoco veo la tele, no te sé decir cómo... En general, digo igual, que quizás es un aporte que tiene que aparecer ya, porque bueno, ahora justo, por ejemplo, en X, ya la propia comunidad empieza a validar, ¿no? De las community notes en el que pueden relevar aquello que dudan que es real y empiezan miles de personas a validar. Oye, esto no creemos que no es real. Esto fundamenta que no es real. Es la realidad y la verdad es una pelea preciosa y complicada que tenemos ahora mismo. O sea, yo no hago más que asistir a eventos de medios de comunicación tradicionales
que ahora se autodefinen como medios de comunicación de largo recorrido. Yo no sé si es un eufemismo para evitar un poco esta etiqueta como que los convierte en viejunos, pero hombre, continuamente se están arrogando que ellos son la veracidad y la verdad y el periodismo serio, ¿no? Y pues cualquiera sabe que aquí, que en este libro de pecado, que tire la primera piedra. Pero la batalla es brutal. O sea, cuando acaba la verdad, cuando empieza la opinión, o entra el fake directamente, que no te enteras. Hemos hablado primero antes del conflicto vasco, que te he dicho, tampoco me veo muy cómodo aquí entrando, ¿no? Pero la de fakes que ha habido aquí, como ellos con medios de comunicación tradicionales, o sea, somos conscientes todos. Y yo un día en Madrid estaba en un hotel y da igual en qué medio de comunicación, están diciendo, no, allí subir al norte, pues allí pasan estas cosas. O sea, hablaban como si fuera un terreno, una especie de territorio que está un siglo atrás. Y no tenemos un argumento para pensar que haya cosas que no se siguen haciendo así, ¿no? Cuando te hablan de Siria. Bueno, exacto, lo mismo, exacto. Sí. Pero sí que es cierto que hay un efecto túnel muy inmediato, no sé si porque nos hemos criado tanto ya con pantallas, que hay momentos que igual hasta dudas, ¿no? Pero siempre, o sea, tú sabiendo y estando, sales de la caja, viene otro y te dice, oye, tal, y te puede convencer por un instante, no por un rato, pero por un instante decir, y luego dices, no, espera, esto no es la verdad. Sí, yo dudo de muchísimas cosas. Otro de los aprendizajes de pandemia, soy un poco pesado, pero es que pandemia ha sido un antes y un después, ¿no? Que cosas que pensábamos que eran de conspiranoicos, luego resulta que no eran de conspiranoicos, porque era de conspiranoico decir que el virus había salido de un laboratorio y luego parece ser que es la hipótesis más plausible para la Organización Mundial de la Salud. Era conspiranoico decir que el atentado contra el gasoducto Nord Stream no había sido Putin, ¿no? Cuando ya se sabe que no había sido Putin, y era conspiranoico decir que los árbitros en España estaban comprados, cuando estaban comprados. Entonces, cuidado con meter en un saco a cualquier opinión disidente de una opinión mainstream como conspiranoia, porque no es cierto. Pero es lo que decías tú, ¿no? La comodidad, tanto física como mental, hace que muchas veces pues tampoco querramos entrar, ¿no? Es decir, lo meto en ese saco de conspiración, no me hables de esto, me da pereza, no me interesa, tengo problemas. Pero estás huyendo. Sí, Huyes, pero estás huyendo. Y luego, claro, esto tiene un gran peligro también, el poner todo... O sea, el pensamiento crítico está muy bien, pero criticarlo todo constantemente y no creerte nada es muy peligroso. Y no es pensamiento crítico. Y no es pensamiento crítico, pero es muy peligroso, ¿no? Al final, porque entras también en un relativismo moral continuo. Y entrar en un relativismo moral continuo, dices, han apedreado ahí al lado a no sé quién. Bueno. O no. O igual sí, pero ¿qué ha hecho? Qué pregunta más. No, wow. Sí, claro. Entonces, cuidado con el relativismo moral continuo, pero al mismo tiempo hay que tener un pensamiento crítico y cuestionar. Sí, hay que cuestionar todo lo que te digan. Sí, pero bueno, eso lo decías tú, el Neurino era... Sí, me lo voy a crear, ¿eh? Pero está muy bien porque el Neurino, lo he recordado rápidamente, o sea, es buen... Sí. ¿Es una unidad de, ¿qué es, de tiempo o de...? ¿Cuál sería la unidad del o sea, no sé cuántos kilojulios, que es lo que el gasto energético que haces para generar un pensamiento. Tengo ahí iniciado un post desde hace un año que todavía no termino de darle. Por favor. Hay que inventar el Neurino. Pero por favor, escríbete un artículo. Hay que definirlo. Bueno, venga, pues el siguiente para la red social. Muchas ganas de leerlo. Sí. Muchísimas gracias, Santi, por haberte prestado a hacer este ejercicio. Podemos repetirlo las veces que quieras, porque justamente el merge es esto, es establecer como este espacio en común. Podemos ir descubriendo cosas juntos si nos apetece. Y bueno, oportunidades seguro también salen, porque he estado, mientras hablamos, diciendo, uy, hostia, pues si esto encaja con... profesionalmente, quiero decir. Que fíjate qué tontería, ¿no? Pero al final documentar esto, bueno, para ti seguramente tenga mucho sentido porque estás ahí viéndolo y si has llegado hasta aquí significa que has extraído bullet points o simplemente el hecho de entender que una música fractal te puede activar una secuencia, ¿no? Para creer que puedes crear algo, como decías tú ahora, Santi. Sí. O sea, esa persona que está ahora mismo escuchándonos pues puede coger algo de aquí e intentar pues, construir algo por sí mismos ellos. Hombre, de la misma forma que cuando yo te escucho con otros, claro que extraigo aprendizajes. Total. Bueno, pues aquí queda la invitación para otras, si te apetece. Es que ricasca, muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias. Seguimos.